Falcho a todos, aquí es su amigo el Huesoman con el primer análisis del mes de Star Wars. Primer análisis, más no primer video, porque les recuerdo que ya está mi crítica de Maul Shadow Lord para que la vayan a ver. Pero bueno, quiero empezar quiero empezar el mes con un tema que llevaba tiempo sonando en mi cabeza y es el poco respeto al canon que se ha visto en muchas de las producciones actuales. Dejemos algo en claro. Con una saga tan grande como lo es Star Wars y que sigue agrandándose, es normal que pues busque innovar y contar cosas nuevas. Lo malo es cuando ignoras lo ya establecido y peor aún, que reescribas cosas nuevas solo porque sí, para que al final termines contando cosas que la verdad ya se contaron, ¿verdad? Digo, siendo justos, la verdad es que la saga desde su inicio se iba construyendo sobre la marcha. La mejor prueba de esto son Luke y Leia, ya que en el episodio 4 y 5 se dejaba muy en claro que había una tensión sexual entre estos dos personajes, solo para que al final resultaran ser hermanos. Y es que esto pasa porque en un inicio George Lucas quería dejar la búsqueda de la hermana perdida de Luke como una trama abierta para una posible trilogía de secuelas. Pero pues como que de último minuto Lucas se dio cuenta de que el tiempo que le iba a invertir a la saga lo iba a invertir más en el origen de la historia más que en una continuación. Es decir, quería enfocarse en los episodios 1, 2 y 3. Por lo que mejor simplemente tiró para adelante, dijo, a ver, ¿qué personajes femeninos tengo? Solo dos, señor. ¿Y bien desarrollados? Solo uno, señor. Pues esa es la hermana, ya, chingue su madre y vamos para adelante. Ignoremos la incomodidad que le pudimos ocasionar a toda la gente después de ver estos dos besándose. Estás enfermo, Bruce Wayne. Pero, y aquí está el detalle, esta saga es de George Lucas, por lo que al menos él tenía la autoridad para hacer este tipo de cambios. Era su creación y él iba a lidiar con las repercusiones de cualquier contradicción o mala decisión que surgiera en el camino. Pero desde que tomó la triste decisión de vender la saga a Disney, la saga ha pasado por varios directores, creadores y autores. Algunos sí han hecho grandes atributos a la saga y otros solo se han dedicado a manosearla en favor de sus intereses sin importarles un soberano comino que se corrija trabajo y contribuciones de otras personas que ya han trabajado en esta saga. Y como vamos a ver, incluso ignorando y contradiciendo algunos hechos establecidos por el propio George Lucas. Así que vamos a empezar, pero no sin antes recordarles que por favor me sigan en mis redes sociales, que le den clic a la campana, dejen un buen comentario, ya que ya saben, esto ayuda al algoritmo a crecer y la verdad, esta comunidad está creciendo fuertemente, nos estamos haciendo uno con la fuerza, pero solo crecerá esta conexión si me ayudan. Así que ya lo saben, piquen al botón, den en los comentarios y suscríbanse. No se hable más. Y ahora sí, empecemos. Desde que la saga fuese adquirida por Disney en 2012, hemos tenido muchísimo nuevo contenido en la misma y en diferentes medios diferentes. Películas, series, tanto live actions como animadas, videojuegos, libros, cómics. Incluso el parque de Galaxy's Edge tiene un lore canónico dentro de la saga. Y no es broma, es en serio esto. Algunos de los nombres más sonados que han contribuido a la saga son, en las producciones audiovisuales, Dave Filoni, Jon Favreau, J.J. Abrams, Rian Johnson, Leslie Headland y Tony Gilroy. Y de los medios escritos destacan Timothy Zahn, James Luceno, Claudia Gray y Chuck Wendig. Y en los videojuegos, quien más destaca sin duda es Stig Asmussen. Y ya sea para bien o para mal, estos han sido los nombres de las personas que más han resonado por su trabajo. ¿Y qué es lo que definiría a los que hicieron bien y a los que hicieron mal? Pues las contribuciones que le dieron a la saga y el respeto que le tuvieron a la misma mientras hacían su trabajo. Y como sé que a ustedes les encanta escuchar primero lo malo, vamos a ver a los peores influyentes del canon que maltrataron a este. Obi-Wan Kenobi. Si vieron mi top de series live action, y si no lo han hecho, les dejo el link en la descripción, sabrán que esta serie fue una decepción abismal por el potencial desperdiciado, pero sobre todo porque pareciera que los creadores de esta serie nunca vieron La venganza de los Sith. Y es que si lo hubieran hecho, habrían entendido por qué tenían el material perfecto para contar en la serie, ya que en el final del episodio 3 tenemos esta escena cuando Yoda habla con Obi-Wan de que mientras va a estar cuidando a Luke,
va a tener un entrenamiento especial y suelta esta bomba. In your solitude on Tatooine, training I have for you. Training? An old friend has learned the path to immortality. One who has returned from the netherworld of the Force. Your old master. Qui-Gon. How to commune with him, I will teach you. Y sin embargo, ¿qué fue lo que tuvimos? Un cameo que emocionó a muchos, yo incluido, no lo voy a negar, pero que fue literal una escena de menos de 2 minutos. Yo francamente desde que anunciaron la serie tenía la esperanza de que la serie tratara del entrenamiento de Obi-Wan y ver cómo descubría los misterios de la fuerza mientras entrenaba, más bien mientras se enfrentaba a las amenazas de Tatooine, porque a pesar de que el planeta ya esté algo quemado en la saga, no deja de ser el planeta en donde empezó todo. Y si ya sabíamos que Obi-Wan hizo ahí pues su vida hasta los acontecimientos del episodio 4, entonces, ¿por qué carajos no retratan las amenazas que sí vivió en el planeta? Como su enfrentamiento con Black Krrsantan, el Wookiee mercenario que conocimos en el libro de Boba Fett. Si es que incluso cuando lo vemos en esta serie, vemos que tiene cicatrices que son de batalla y fueron hechas precisamente por Obi-Wan. Y esto es canónico gracias a los cómics. O incluso pudieron haber aprovechado la oportunidad para haber introducido a Sharad Head, que para los que no estén finos en el canon, se trata de un Jedi que después de la Orden 66 fue capturado por los Yuuzhan-Vong, una raza sumamente hostil y colonizadora, que torturaron a este pobre vato al punto de que se terminó haciendo del lado oscuro. Y después de eso se refugió en Tatooine y fue acogido por los Tusken, donde lo hicieron parte de la tribu, hasta que se enfrentó con Obi-Wan. De verdad, solo quiero que se imaginen esto. Una serie centrada en el entrenamiento más puro y místico de la fuerza, mientras Obi-Wan es guiado por el espíritu de Qui-Gon Jinn, pero entre interludios debía proteger a Luke y a los inocentes del planeta de amenazas como un Wookiee mercenario y un Tusken Jedi. No me nieguen que esto hubiera sido jodidamente épico, pero no. Decidieron que debíamos ver a Obi-Wan incapaz de usar la fuerza, a una inquisidora con el poder del parkour y de sobrevivir no una, 2 veces a Darth Vader porque, ¿guión? Porque la fuerza del guión es todo, porque la fuerza del guión es grande. Y una serie de eventos desafortunados más propio de los Looney Tunes, como ver la persecución de una niña a manos de varios adultos y un señor escondiendo a esta misma niña debajo de una gabardina sin que nadie lo note. ¿Qué mamada? Y es que además de que la serie está escrita de verdad, pero con las patas. Con las patas. Y es que de verdad es sumamente incongruente con el canon. A ver, vamos paso por paso. Primero, me sorprende que el Inquisitorium, o bueno, la fortaleza de los inquisidores, esté tan pobremente vigilada y con una seguridad tan nefasta que un maestro Jedi se les infiltre y pueda escapar tan alegremente. ¿Y por qué es una sorpresa? Pues porque ya habían tenido exactamente el mismo problema antes. Y es que en el videojuego de Jedi Fallen Order, uno de los mejores videojuegos de la saga, por cierto, nuestro protagonista, Cal Kestis, también se infiltra en la base y también logra escapar. Y no solo es que escape, se le escapó al mismísimo Darth Vader. Y me estás diciendo que después de semejante antecedente, en lugar de fortificar mejor este lugar, ¿lo dejan incluso más desprevenido? ¿Somos sus tontos o no? Sí. No, señores. No. En fin, después vamos con el tema de Leia. Y es que la familia Organa se mantiene bajo la fachada imperial mientras en secreto ayudaban a la formación de la Alianza Rebelde. Hasta que la princesa fue detenida y Alderaan fue destruida en el episodio 4. Un resplandor y hace ¡pum! Pero en esta serie Leia es rescatada por Obi-Wan. Y no solo eso, también descubren el vínculo que tiene Bail Organa con Obi. Es decir, que esta familia ya estaba fichada por haber sido simpatizante de un Jedi, los enemigos número 1 del Imperio. Y los dejan seguir como si nada durante varios años más hasta que terminan siendo hasta la detención de Leia en el episodio 4. Es que esto no tiene ningún puto sentido. Y también está el hecho de ver a Reva persiguiendo a Luke, ya que en el episodio 4 se deja clarísimo que Luke jamás había visto un sable de luz hasta que Obi-Wan no le enseñó el sable de su padre. Sin albur. ¿Qué es? La espada de luz de tu padre, el arma de todo caballero Jedi. No es tan torpe e imprecisa como un arma láser.
Y ya para terminar está el hecho de ver a Qui-Gon como una manifestación de la fuerza. Y es que, como dije, de verdad, me emocionó cabrón haber visto a Liam Neeson de nuevo en pantalla. Amo a este actor y amo a este personaje, pero por mucho que esto me haya emocionado, es una contradicción directa con The Clone Wars, ya que el espíritu de Qui-Gon le dijo a Yoda que no podía manifestarse del todo porque murió sin haber terminado su entrenamiento y por eso solo se podía escuchar su voz. Show yourself. Can you? I cannot. My training was incomplete. Así que la serie de Obi-Wan no solo desaprovecha el material que pudo haber usado, sino que la historia que cuenta son puras pendejadas que contradicen a otros medios ya establecidos. The Acolyte. Estoy seguro de que cuando Leslie Headline tomó la batuta de la infame serie, pretendía darle un sello de identidad, un sello autoral, vamos. Y vaya que lo hizo, pero para mal. De entrada, odio cómo esta serie solo busca manchar la imagen de los Jedi, que sí, George Lucas, cuando desarrolló The Clone Wars, dejó en claro que la orden estaba en decadencia, que ya no eran lo que alguna vez fueron. Y más que nada porque solo usaban pues su estatus para básicamente ser policías de élite y posteriormente pues generales, descuidando y alejando su faceta más espiritual en el proceso. Pero a fin de cuentas seguían siendo fieles a los ideales del bien, seguían procurando la paz. Pero los nuevos realizadores solo entendieron que los Jedi ya no eran los portadores de luz y por tanto ahora deben ser los malos. Ya lo hizo Rian Johnson cuando hizo el episodio 8 y en esta serie se vinieron a tope, ya que la serie pintan a los Jedi como impulsivos, mentirosos y hasta asesinos, ya que los 4 Jedi con los que comienza la historia se portan más como una pandilla de mala muerte que como los supuestos guardianes de la paz. Y la cosa no solo se queda ahí, ya que Vernestra, la Jedi aceituna con el sable de luz látigo, sabiendo que tuvo un Padawan que se alejó de la orden de una forma agresiva, y esto lo sabemos por la cicatriz en la espalda de Kimir, y cuya presencia logró sentir cuando todo se estaba yendo al carajo, prefirió culpar directamente a su amigo Jedi, ya muerto, y encima ensucia su memoria haciéndolo responsable de todos los asesinatos que cometió su Padawan. Y ella se abstiene de cualquier culpa. Cuando insisto, ya sabía que el responsable era su Padawan. O sea, ¡qué hija de puta! En serio, estoy harto de que estas producciones se dediquen solo a decir que los Jedi son básicamente policías modernos, es decir, supuestos justicieros que en realidad son unos cabrones, y que ahora quieran hasta crear una imagen de los Sith de que son los pobrecitos villanos de una historia mal contada. ¡Wow! De verdad, no me imagino nada más irrespetuoso con el legado de George Lucas. Una cosa es decir que los Jedi perdieron el rumbo y otra es darles la vuelta y volverlos villanos incompetentes y que los seres más malévolos y despreciables de esta saga solo son incomprendidos. ¡Qué mamada, de verdad! Porque desde siempre la historia de George era una historia pues en donde el bien vence sobre el mal, en donde la luz es la respuesta y la oscuridad debe ceder ante esta. Es que ahora, ¿qué sigue? Solo falta que quieran hacer una historia de origen del emperador en donde quieran decir que en realidad el pobrecito no era tan malo. Sí, el hombre genocida que creó 2 estrellas de la muerte, la purga Jedi y demás, falta que lo quieran hacer un pobrecito incomprendido, ¿verdad? Aunque bueno, si ya lograron hacer eso con Cruella, que era una mujer que quería despellejar cachorritos, ya con Disney no me sorprendería nada, francamente. Y todavía hay en serio gente pidiendo por una segunda oportunidad y que le den otra temporada a esta serie, con la excusa de que podremos ver a Yoda y a Darth Plagueis. ¿En serio? Porque si Leslie trató de forma tan pobre los aspectos más fundamentales de la saga, de verdad no me quiero ni imaginar cómo hubiera tratado a estos 2 personajes. Si de por sí conozco a mucha gente que ya han adquirido una nueva imagen sobre Yoda, la cual lo tachan de hipócrita y hasta de mal maestro, seguro con otra temporada le hubiera hecho más daño al maestro Yoda. Y a Darth Plagueis, si bien muchos habían pedido su aparición en el canon, la verdad, con esta dirección, no quiero ni pensar en el trato que le hubieran dado a este personaje tampoco. Así que The Acolyte francamente está donde se merece. Y miren que esta serie de mínimo puede decir que todavía se encuentra disponible en el catálogo de Disney Plus, porque la verdad, con la pésima calidad que tiene esta serie, es fácilmente otra candidata para que la sacaran del catálogo, así como le pasó a la serie de Willow. Y si a eso le añadimos incongruencias como el fanservice de meter a Ki-Adi-Mundi, ya que la serie ocurre 100 años antes de la amenaza fantasma,
Y en esta peli, ya que la serie transcurre 100 años de la amenaza fantasma, y en dicha película vemos al maestro como ya viejo y siendo miembro del Alto Consejo. ¿Y esto por qué queda mal? Pues, aunque los serianos, la raza a la que pertenece Ki-Adi-Mundi, se dejó en claro que viven entre unos 50 y 70 años, menos que los humanos. Bueno, al menos esto estaba establecido así hasta que la serie metió el personaje y ahora cambiaron la longevidad de la raza, pues para beneficiar a un producto que francamente es indefendible por muchas otras cosas. Y es que con una mirada en la Wikipedia, que bueno, para los que no lo sepan, la Wikipedia es como la Wikipedia pero de Star Wars, podrían haber investigado a cientos de especies que igualmente son bastante longevas que hubieran podido meter mejor. ¿Qué necesidad había de poner a un personaje que todavía no estaba vivo para este momento? Y más habiendo otras especies y personajes que hubieran quedado muchísimo mejor y canónicamente hubieran sido correctos, como Yarael Puff, Oppo Rancisis o Yaddle. Y el concepto de generar vida a través de la fuerza también es algo que pues no se sacaron de la nada. Esto de hecho es parte de la novela de Dark Plagueis, pero la forma en la que está contado, no sé, le quita un poco, es verdad que le quita misticismo al origen de Anakin. Era un concepto que no estaba de la nada, pero también se ejecutó pobremente. J.J. Abrams. Aquí no voy a hablar de una producción, sino de un responsable. Y es que Jar Jar Abrams, quien dirigió los episodios 7 y 8, se le confirió una enorme responsabilidad al dirigir el inicio y final de la continuación de la saga. ¿Y qué hizo con ella? Pues primero reciclar el episodio 4 haciendo un remake de esta y después tomó las peores decisiones posibles para hacer un cierre de mierda. Entre las cosas que más me hacen cuestionar su entendimiento de la saga es la forma en la que reflejó la fuerza, haciéndola de entrada un poder hereditario. Y es que si bien George dejó en claro que absolutamente todos los seres de la galaxia tienen la fuerza, solo que algunos son más sensibles a ellas que otros, también dejó en claro que una cosa es tener una conexión fuerte con la fuerza, vaya la redundancia, y otra es poder usarla como si fuera cualquier cosa, como si fuera algo fácil. Y es que para poder controlar adecuadamente este poder es necesario una vida de entrenamiento arduo para desbloquear habilidades y hacer un uso adecuado de esta. Y de hecho no todos podían utilizar cualquier poder solo porque sí. Hay incluso habilidades que dependen de la mentalidad del usuario o hasta de la raza del individuo para poder hacer uso de ciertas habilidades mejor que otras. Pero llegó JJ y solo vio la trilogía original y pensó, Luke y Leia tienen una conexión fuerte con la fuerza porque son los hijos de Darth Vader. Entonces, todos los descendientes de un usuario de la fuerza deben tener el mismo poder por default. Sí, así es como funciona. Digo, siendo tantitos justos, puedo entender el vacío legal de que si los hijos de algún Jedi o Sith son en automático sensibles a la fuerza, puesto que los Jedi por regla no tienen familia y los Sith básicamente son seres celosos de su poder, por lo que no los veo dejando herencia para que esta herencia eventualmente les quite el poder. La verdad es que los pocos casos de hijos de sensibles a la fuerza sí terminan teniendo una conexión con esta. Los hijos de Han y Leia, tanto en el canon antiguo como en el actual, el hijo de Kanan y Hera, los hijos del emperador BT-8, o sea, entiendo de dónde sacó de eso. Así que el hecho de que estos hijos sean más susceptibles a la fuerza por ser hijos de usuarios igualmente poderosos, ok, te la compro. Pero el problema es pensar que los poderes también son heredables y que cualquier persona hereda ciertas habilidades específicas. ¿A qué me refiero? Pues bueno, en el caso de Rey, vemos cómo en el episodio 7 logra perfectamente hacer un uso del truco mental. You will remove these restraints and leave this cell with the door open. I will remove these restraints and leave the cell with the door open. And you'll drop your weapon? And I'll drop my weapon. Una habilidad muy compleja que requiere un dominio absoluto de la fuerza para llevarlo a cabo, ya que al manipular la mente de otros se corre el riesgo de destruirle la mente a ese individuo. ¿Y esto qué tiene que ver con mi comentario de que los poderes son heredables? Pues a pesar de que el origen de Rey no estaba definido como tal cuando rodaron el episodio 7, resulta que Daisy Ridley, quien interpreta a Rey, dijo en una entrevista con Josh Gad que JJ le había dicho que una de las opciones más fuertes para el origen de su personaje sería que iba a ser la nieta de Obi-Wan. So, Daze, I want to ask you, I just found this out. Have you been keeping Rey's secret from the beginning? Did you know about the parentage? Like, tell me about that journey.
At the beginning, there was toying with like an Obi-Wan connection, and then there were like different versions, and then it really went to that she was no one, and then it came to episode 9, and JJ pitched me the film and was like, oh yeah, Palpatine's granddaddy, and I was like, and then 2 weeks later he was like, oh, we're not sure. So it kept changing, filming, and I wasn't sure what the answer was going to be. Until the very end. So at one point, Obi-Wan was in there. ¿Y cuál es el poder más asociado con Obi-Wan? Pues precisamente el truco mental. Es más, el primer poder de la fuerza que vemos en la saga es justo el truco mental aplicado por Ben Kenobi. Let me see your identification. You don't need to see his identification. We don't need to see his identification. These aren't the droids you're looking for. These aren't the droids we're looking for. He can go about his business. You can go about your business. Move along. Move along. Move along. Y después de ahí hemos visto varias veces al maestro hacer uso de esta habilidad. I want to go home and rethink your life. I want to go home and rethink my life. You do not want to stand guard. I do not want to stand guard. Por lo que puedo entender mejor por qué Rey pudo hacer uso de este poder. Y mi teoría de que Rey hereda los poderes de la fuerza como quien hereda los ojos de su madre o la barbilla de su padre, viene con el episodio 9, en donde se terminó por descartar lo de que iba a ser nieta de Obi-Wan para finalmente ser la nieta del emperador. ¿Y cuál es el poder que más se asocia con el emperador que hace precisamente a Rey en esta película? Exactamente, el poder más asociado con el villano. El problema nuevamente es que este poder no es cualquier cosa. De hecho, los rayos son una de las habilidades más complicadas del lado oscuro, porque no solo requiere de una conexión total y profunda con el lado oscuro. That's what she said. Sino que además requiere que el usuario tenga completo control sobre sí mismo para que este poder no le reviente en la cara. Por eso mismo no vemos a cualquier usuario del lado oscuro hacer uso de este poder. Y en las películas los únicos dos personajes que lo logran manejar con maestría son el emperador y el conde Dooku. A ver, una cosa es que el hijo de un corredor de la F1 herede el gusto por conducir por ver a su papá hacerlo. Pero de tener el gusto a pensar que puede manejar el auto en automático la primera vez y manejarlo como si ya fuera un profesional, creo que son dos cosas abismalmente diferentes. Por lo que JJ hizo que Rey conociera dos de las habilidades más poderosas de la fuerza y encima dominarlas a la primera. ¿Y cómo logró esto? Porque la fuerza del guión es todo, porque la fuerza del guión es grande, porque la fuerza de lo que escribimos es lo que hace que este bodio avance. Dave Filoni. Y ya para terminar con los casos negativos, quiero hablar seriamente del hombre que actualmente dirige la empresa. Y es que muchos defienden a Filoni como lo mejor que le ha pasado a Star Wars, entre otras cosas por su trabajo en Clone Wars. Pero creo que la gente a menudo olvida que Clone Wars, si bien fue dirigida por Dave, era supervisada por George. Él fue quien creó esta serie y quien tenía la última palabra. Dave no empezó a tener poder de decisión hasta que llegó Rebels. Y con el pasar de los años, a través de series como Ahsoka y las series de antologías Tales, Dave parece aprovechar cada nueva oportunidad para cambiar cosas del canon de la manera más gratuita posible. Ejemplo, en toda la serie de Rebels jamás se nos dio algún indicio de que Sabine fuese sensible a la fuerza, y mucho menos Jedi. Aprendió a usar el sable de luz, sí, pero una cosa es aprender esgrima y otra cosa es pensar que en automático ya eres Jedi solo por empuñar un sable de luz. Y es que en ese caso, pues todos los portadores del Darksaber debieron convertirse en usuarios de la fuerza por default. Bo-Katan, Pre Vizsla, Din Djarin, incluso Moff Gideon, si a esas nos vamos. Entonces, este cambio tan radical de Sabine resulta innecesario, puesto que el público ya conocía a este personaje desde hacía años. Y aguanta que la cosa no es solo que sea una Jedi, sino que fue Padawan de Ahsoka. ¿Cuándo? Anda, Dave, tanta urgencia tenías por recrear momentos de Clone Wars en live action, pero nunca se te ocurrió poner un flashback en donde viéramos mejor el origen de esta relación maestro-aprendiz de tus personajes principales. Simplemente reescribe el canon solo porque sí, para meter más Jedis, como si Ahsoka y Ezra no bastaran. Y si querías más usuarios de la fuerza, pues también para eso metiste a Baylan Skoll y a Shin Hati, los mejores personajes de la serie, debo decir. De verdad, no hacía falta darle un volantazo tan innecesario a un personaje tan representativo. Y Sabine no es el único personaje en Ahsoka que se vio fuertemente alterado por el cambio. También esto le pasó al antagonista principal, Thrawn,
quien pasó de ser una de las mentes más impresionantes del Imperio a ser un sonso que hace estrategias muy simples, pierde, pero alega que ganó, porque porque le gusta hacerse el guapo y decir que todo, sí, claro, ese fracaso estaba predemeditado, ya sabes. Además de que también vemos cómo se alteran cosas de las novelas, como el hecho de que Thrawn ya conocía a Ahsoka, al menos de palabra y reputación, por lo que no hacía falta que le entregaran un reporte de quién era este personaje porque él ya lo sabía. Y otro cambio sangrante es que Thrawn ahora es un fiel seguidor del Imperio, cuando Thrawn veía por la libertad y supremacía del pueblo Chiss, es decir, la especie a la que él pertenece. Y es que Thrawn se unió al Imperio por conveniencia, mas no por convicción. Pero antes de hablar de otro cambio que le hicieron al Gran Almirante, ahora también debemos pasar a las series de antología Tales. Y es que justo en Tales of the Empire resulta que Morgan Elsbeth fue quien creó el diseño del TIE Defender, cuando también esta era una idea de Thrawn. Es decir, uno de los villanos más complejos del universo de Star Wars es reducido a un villano ñaca ñaca. O sea, es patético la neta. Muchos dicen que Dave Filoni es el Padawan de George. Y a ver, en muchos sentidos, la verdad sí lo es, para bien y para mal. Y sin duda, algo que Dave le aprendió muy bien a George es que ambos son muy buenos planeando ideas, pero escribirlas ya es otra cosa. Bueno, siendo justos, creo que Dave es mejor escribiendo animación que live action, porque son medios muy diferentes y ya demostró que en animación lo puede hacer muy bien, pero pues bueno, en live action ya demostró que le falta muchísimo. Y recordemos que Ahsoka fue justo escrita en su totalidad por Dave, por lo que podemos asegurar que el hombre no domina del todo esta área todavía. Estaba pensando hablar más sobre Rian Johnson, pero la verdad, ya dije mucho de lo que pensaba de este hombre y su forma de tratar la saga en el video donde ponía a competir a este realizador junto con Tony Gilroy, por lo que no hablaré más de Rian en este momento. Pero de quien sí quiero hablar todavía más es de Tony, así que ahora pasemos al momento de los ejemplos de personas que aman o de mínimo sí respetaron el canon. Jamás me voy a cansar de decirlo, pero Andor es una putísima obra de arte. De verdad, me sorprende ver un producto de este nivel de calidad, empezando por lo narrativo, pasando por lo estilístico y finalmente entendiendo el núcleo de Star Wars, pero dándole una profundidad que nunca creí que pudiera tener. Y es que mientras realizadores como J.J. Abrams o Rian Johnson, que solo copiaron la trilogía original pero con un skin diferente, Tony y su equipo buscaron referencias reales que se acoplaran al momento cronológico de la saga. Mientras que en la trilogía original había referencias a las dos guerras mundiales, al nazismo, incluso al sistema romano imperial, en Andor se buscaba darle un enfoque real a los movimientos rebeldes, a las revueltas por grupos protestantes, a las acciones radicales de los partisanos, las guerrillas internas. Incluso en aspectos más tangibles vemos cosas que se asemejan a movimientos reales como las armas claramente inspiradas en las AK-47. Y me hace gracia porque he escuchado a mucha gente decir que esto lo sacó de la ficción. En serio, ver armas con aspecto más real lo saca de la ficción, porque a mí lo que más me saca son las armas de juguete de la Primera Orden, porque digámoslo ya, estas cosas tienen el aspecto para lo que fueron creados, vender juguetes. Pero retomando, la cosa con este tipo de armas también muestra que Tony y su equipo pusieron atención a la forma en la que George creó la saga en primer lugar. Casi todas las armas, uniformes, naves, etcétera, 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 están basados en cosas reales. La cosa es que los ejemplos son quizá menos conocidos para el público general. Y me encanta que introduzca escenas como la del capítulo 2 de la segunda temporada, en donde los rebeldes, sin líder y sin control, recurren a un método no violento para resolver la disputa. Pero si a alguien le interesa indagar mejor sobre este aspecto, les voy a dejar aquí en la descripción un video de mi youtuber de cabecera, el show de Gabriel Insertis, en donde indaga de manera excelente los antecedentes sobre esto. Saludos, Gaby. Pero la cosa no solo se queda ahí, ya que a lo largo de la serie vemos referencias a easter eggs que están puestos de una forma bastante orgánica, que no interfieren con la narrativa ni contradicen hechos canónicos, como cuando Luthen deja a Cassian en Aldhani y le deja un cristal Rakata, perteneciente a uno de los imperios más antiguos de Star Wars y cuya especie creó los primeros prototipos de sables de luz. O en la segunda temporada, cuando conocemos Gorman y describen que la ciudad erigió un monumento para recordar a las víctimas del despiadado gobernador Tarkin que aterrizó una nave en la plaza, maldito animal. Un hecho que era del universo expandido, bueno, hoy en día llamado Legends,
pero que la serie logró rescatar y hacerlo canónico otra vez, y de una forma eficiente. Incluso tenemos conexiones interesantes como el discurso de Mon Mothma, y es que aprovechando que la BCI impidió que el discurso se transmitiera de manera pública, esto hizo que después tuvieran que hacer otro discurso un poco más pulido, con palabras más, palabras menos, que terminó siendo el discurso que vimos en Rebels, haciendo una conexión directa con la serie. O cuando en el episodio 10 de la segunda temporada vemos el hospital de Coruscant y vemos que el nombre del hospital es Lina Soh, escrito en Aurebesh, la escritura oficial de Star Wars. ¿Y quién es Lina Soh? Pues fue la gran canciller de la República en los tiempos de la Alta República. Te dije República mucho. Vamos, que pudiendo haber escrito, no sé, simplemente hospital o hospital imperial, yo qué sé. Total, incluso yo que soy fan de la saga no sé leer Aurebesh, y una gran cantidad de gente, incluyendo los fans, tampoco lo saben, fácilmente pudieron irse por la fácil y poner hospital y listo, pero decidieron ponerle el nombre de un personaje histórico para el planeta capital de la República, a pesar de que para esos momentos ya era el Imperio. Y es que de verdad me encanta este tipo de atención al detalle si tomamos en cuenta de que Tony no es ningún fan de la saga. I don't like Star Wars. Not don't like. I just never been interested in Star Wars ever. So I had no reverence for it whatsoever. I was unafraid about that. Our mandate was to make a new lane, try to bring in an audience that may be Star Wars reluctant or Star Wars resistant, you know, and try to do a different kind of show for people who may not, and do a show that you didn't have to watch Star Wars to ever enjoy. Y miren que a pesar de tener esta postura, se tome el tiempo necesario para incorporar estos detalles y estos elementos, hablan tan bien del hombre. Significa que este sujeto no necesita ser fan para respetar el legado de la franquicia de la que fue invitado a formar parte. Vamos, que la diferencia entre Tony Gilroy de poner un nombre a un hospital y de Leslie Headland al poner a un personaje que canónicamente no debía estar ahí todavía, habla bastante de los enfoques y el respeto al canon entre un realizador y el otro. Jon Favreau. Y ahora si hablamos de un fan de Hueso Colorado, tenemos a Jon Favreau cuando hizo The Mandalorian. Otra serie que también está plagada de referencias, homenajes y conexiones con todos los demás medios que existen de la saga, y que rara vez los contradecía o los anulaba. Un ejemplo sería la introducción de Cobb Vanth en la segunda temporada, un personaje que aparecía en las novelas de Aftermath y que en ellas se decía simplemente que tenía una armadura mandaloriana, pero nunca se dijo de quién era. Aunque entre los fans se especulaba que pudiera ser la de Boba Fett, la serie simplemente vino a confirmarlo. Y más ejemplos podrían ser el Centro Sagrado Jedi en Titan en la segunda temporada, que remite a Knights of the Old Republic, la expansión de la Noche de las Mil Lágrimas, que fue cuando la ciudad capital de Mandalore fue destruida, la importancia de la gema del dragón Krayt para los Tusken. Todo esto refleja el enorme amor que Favreau le tiene a la saga, haciendo que la serie se enriquezca para los fans, pero sin descuidar al público general. Bueno, al menos hasta la tercera temporada. Incluso el libro de Boba Fett, que aunque objetivamente es muy mala, también tenía guiños interesantes, como la conexión entre Boba Fett y Cad Bane, el escape de Boba del interior del Sarlacc, los rituales Tusken para convertir nuevos miembros a ser parte del clan, a Black Krrsantan, la mención de Boba de que ya tenía experiencia montando criaturas enormes y que el Rancor no iba a suponer ningún problema, o el nuevo nombre de Mos Pelgo como Pueblo Libertad. Si acaso, en este último habría una ligera contradicción, ya que en los libros el pueblo fue rebautizado poco después de la caída del Imperio, mientras que en la serie le cambian el nombre varios años después. Pero vamos, alteraron solo un poco la cronología de los hechos, mas no lo contradijeron ni lo cambiaron en su totalidad. Y es que si ya estamos en esas, de verdad, incluso los mejores realizadores de Star Wars han hecho cambios en la saga. Sí han movido alguna que otra cosita por ahí, pero la cosa es que si vas a cambiar algo, mínimo cámbialo por algo que esté mejor. Tony Gilroy cambió por completo el primer encuentro entre Cassian y K2SO, la cual se había contado primeramente en un cómic, pero la verdad, el cómic es una de esas historias que se sienten solo para hacer mercancía y rellenar el estante con contenido, pero la verdad la historia es cero trascendental. Por lo que el cambio mostrado en la serie donde Cassian se lleva al droide tras ver su eficiencia durante la masacre de la Plaza Palmo es superador en todo sentido. También en la última temporada de The Clone Wars hubo algunos cambios que se hicieron con respecto a la novela de Ahsoka, ya que en la novela se narraba que Ahsoka todavía se encontraba en Mandalore cuando llegó la Orden 66
y que fue en ese mismo planeta en donde hizo su tumba falsa para poder desaparecer, mientras que en la serie se cambiaron estos elementos a un conflicto en el espacio. Cambios sutiles, pero que, habiendo visto el resultado final, es espectacular. De verdad, el final de The Clone Wars es de las cosas más bellas que hemos visto en esta saga. Incluso hablando de su creador, es decir, de George Lucas, la única cosa que siempre le voy a recriminar a Lucas fue la nerfeada que le dio al general Grievous. Luego de que Genndy Tartakovsky introdujese al general como un asesino eficiente y mortal, que tenía una aura poderosa, que imponía y que en su primera aparición se cargó a 7 Jedis, lo terminó convirtiendo en un mentecato cobarde que escapaba a la mínima y que no pudo ni con un grupo de niños. De verdad, esto es lo único que sí dije, no mames, George, ¿qué le hiciste a mi muchacho? Y nada más haciendo una mención rápida de otros medios, quiero hablar de los videojuegos Jedi con Cole Custis, poniendo en pantalla el templo Jedi reconvertido en Palacio Imperial tras la caída de la República, la fauna de Kashyyyk, e incluso resolviendo temas que se sentían sacados de la manga, como el origen de la base Starkiller del episodio 7. Incluso puedo mencionar a Forces of Destiny. Ya saben, esta serie de antologías cortas enfocadas para sacar muñecas tipo Barbies, o sea, era una serie destinada al público femenino. Incluso esta serie puso en pantalla cosas canónicas muy interesantes, como los Wampas que estaban en la base Echo, lo cual formaba parte de una escena eliminada del episodio 5, o al Gorax, un monstruo gigante que apareció por primera vez en las películas de los Ewoks. En serio, una serie que al puro estilo de He-Man, que se hizo con el mero pretexto de vender figuritas, tuvo más atención a la saga que los 2 directores que trabajaron en la continuación de la saga principal. No me jodas, es que no sé si esto es para reír o llorar. Así que en resumen, y para no hacer el video más largo porque hostia sí que ha quedado largo, es que a pesar de que pueda ser muy complicado entrar de lleno a una saga con tanto lore, incluso frustrante a nivel artístico, porque no poder dar rienda suelta a la creatividad de meter elementos nuevos porque fácilmente pudieran contradecir algo ya hecho, no significa que sea imposible hacerlo bien y contribuir con cosas notables. Pero para esto hace falta ser muy profesional para saber hasta dónde meter de tu cuchara sin que tu ego interfiera en el proceso, y también mucho talento para poder convertir cada puerta cerrada en una oportunidad para crear una nueva. Gracias a todos por ver el primer análisis del mes de Star Wars. Les recuerdo que por favor vayan a ver el review de Darth Maul y estén atentos a los demás videos que vayan a salir. Y recuerden, comenten. Los comentarios son lo mejor porque me gusta compartir con ustedes y casi nadie hace caso. Mira, creo que me iré a Tatooine a Dagobah a meditar solo. Y bueno, también recuerden seguirme en mis redes sociales. Suscríbanse. Ustedes van a suscribirse al canal. Ustedes les van a dar el clic a la campanita. Ustedes van a compartir con todos sus amigos fans de la saga. Y ustedes me van a comprar un sable de luz. Esto fue un video más del Huesoman Opina. Yo soy el Huesoman y que la fuerza esté con ustedes. Chiori.